Y vamos a seguir con el tema del Padre Nuestro. Entonces hemos visto, les contaba que ya mañana son 15 días, hoy es la clase número 14, y hemos visto qué no es orar, y hemos visto qué es orar y cómo entender el Padre Nuestro. Hemos visto qué significa que sea Padre, qué significa que seamos hijos, qué son los cielos de los cielos, que no lo pueden contener. Hemos visto que son los reinos que comenzaron con tribus, ¿recuerda? Hemos visto que es la democracia. Hemos visto que para que el reino se establezca, mi reino se tiene que derribar, tiene que ser derrocado. Tengo que causar un golpe de estado a mi propio reino. Hemos visto los reinos humanos y ayer vimos el contexto histórico de los reinos y de los reyes que había tenido el pueblo de Israel. Vimos que Dios no quería reyes para ellos, pero ellos lo quisieron. Ellos quisieron, danos un rey como las otras naciones, y ese rey les iba a cobrar impuestos, se les iba a llevar sus hijos a trabajar, a sus hijas las iba a poner a trabajar como cocineras, como perfumadoras en el campo, en los cultivos. Sin embargo, esta gente quiso reyes, y los reyes, recuerden que han cometido muchísimos errores. Finalmente vimos que cuando el Señor Jesús nace, estaba el rey Herodes el Grande, un tipo malo que había acuchillado a 3 de sus hijos, un tipo que había asesinado a una de sus esposas, un hombre que había llegado al poder quitando de en medio a sus rivales, asesinándolos. Entonces, cuando llega y nace el Señor Jesús, Herodes quiere matar a todos estos niños, no se le da nada, y José, María y el niño tienen que huir a Egipto hasta que muere Herodes el Grande, pero regresan y quedan 3, los 3 hijos, Arquelao, Felipe y el tetrarca. Eso lo aprendimos ayer. Ahora, hoy quiero hablarte de algo que se llaman los estatutos del reino. Entonces el Señor nos ha explicado qué es el reino, qué son los reinos, cómo funcionan. Y yo le voy a hablar hoy de los estatutos, y voy a comenzar a hablarle de los estatutos de felicidad. Hay varios estatutos de responsabilidad, etcétera, pero yo hoy voy a hablarle de los estatutos de felicidad. ¿Qué es un estatuto? Es una norma o una regla para que tú seas feliz en el reino de los cielos, no en el reino humano. Recuerda que con todo esto del COVID hemos visto que los reinos humanos se desmoronaron. Las potencias de la tierra fueron conmovidas. Y hemos visto como lo que nosotros creíamos seguro se desmoronó, se desapareció, se fue como el agua entre los dedos. Pero nosotros estamos predicando en esta noche de un reino que es inamovible, inconmovible y eterno, el reino de los cielos. Y vamos a estudiar los estatutos del reino de aquí a no sé cuándo, y te voy a decir primero los estatutos de felicidad. ¿Qué son los estatutos de felicidad? Es las reglas que tenemos que obedecer para ser felices en el reino. Es la receta de parte de Dios para que tú seas feliz, no en el reino humano, sino en el reino ¿de dónde? De los cielos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se solicita la visa para ir a Estados Unidos, uno tiene que llenar un formulario y una cantidad de preguntas. Y ellos te van a hacer una cantidad de preguntas: ¿por qué vas? ¿Cuál es tu interés? Si tienes familiares, una cantidad de información que ellos necesitan saber de ti. Finalmente ellos van a colocar las condiciones para permitirte o no el ingreso a su reino. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, hay unos estatutos que hay que cumplir si quiero mi permanencia en el reino. Yo puedo decir, estoy en el reino de los cielos, pero me embriago, estoy en el reino de los cielos y soy vengativo y violento, estoy en el reino de los cielos y robo, estoy en el reino de los cielos y miento. Realmente no estoy dentro del reino de los cielos. Es un engaño, me estoy engañando a mí mismo. Entonces, ¿qué les quiero contar? Vamos a empezar desde los estatutos de felicidad, hoy, esta noche. Y quiero que usted me acompañe en Mateo capítulo 13, versículo 44 y 45. Mateo capítulo 13, 44 y 45. Aquí el Señor Jesús está enseñando por parábolas, ¿recuerda? Usted sabe que es una parábola, si está tomando nota. Una parábola es un ejemplo común, cotidiano, de la vida real, pero que enseña o esconde una realidad profunda del reino de Dios. ¿Qué es una parábola? Un ejemplo común, cotidiano, pero que encierra una gran verdad del reino de Dios. Si el Señor Jesús nos hablara hoy por parábolas,
Seguramente no nos hablaría del campo, ni de los aves de los cielos, ni del trigo y la cizaña, porque nosotros no estamos familiarizados con esos términos. Seguramente el Señor hoy nos hablaría de celulares, de portátiles, de una red de conexión Wi-Fi, nos hablaría de una cantidad de cosas que forman parte de nuestro hoy. Entonces, ¿qué es una parábola? Un ejemplo cotidiano de una verdad que esconde el reino de los cielos. Ahora, aquí vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 44 y 45, dos historias. Acompáñenme por favor. La primera tiene un título. La primera se llama El tesoro escondido. Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Recuerda que les está contando a ellos una historia cotidiana, pero que encierra una verdad profunda del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Qué hace el hombre? Lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Voy a ir despacio porque quiero que usted me entienda. A veces quiero ir muy rápido porque tengo mucha información, pero la idea es que aprendamos. El Señor les va a decir cómo es el reino de los cielos. Un campo, todos conocían un campo. Resulta que alguien encontró un tesoro en ese campo, pero ese campo no le pertenecía. Así que esa persona, después de que descubre ese tesoro, va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo. ¿Qué significa esto? Que para poder entrar al reino de los cielos, tú y yo tendremos que renunciar a todo lo que es valioso para ganar algo que realmente sí lo es. Este hombre tuvo que vender todo lo que tenía para comprar un terreno porque descubrió que en ese terreno había un valor mucho más grande del que él tenía. Ahora, el dueño de ese terreno ignoraba completamente el valor del terreno. Les voy a contar una historia acerca de esto. Una persona que yo conozco que de muchos años, muy, digámoslo, conocido, esa persona sabe mucho de culturas precolombinas. Entonces él sabe que aquí en Cali están los calimas, por eso se llama Cali de Calimas, que aquí tuvimos los sonsos, los malagana, varias culturas aquí en el Valle del Cauca. Él sabe acerca de los de la costa Caribe, cuál era la cultura de allá. Él nos puede hablar de los muiscas, de los taironas, de los aruacos, de toda esta gente y de todas las culturas prehispánicas. Este hombre, con ese conocimiento, recuerda que a uno le pagan por el conocimiento, ¿no? Usted estudia para que ese conocimiento más adelante te dé un salario, un sueldo. Usted puede, en mi caso yo no sé absolutamente nada de mecánico, puede que de mecánica, llevar el carro a un taller y el mecánico se demorará 5 minutos en ajustar un cable, cambiar un fusible, poner una pieza, y uno dice, pero son 5 minutos, ¿cómo cuesta todo eso? Es que es el conocimiento. Ahora, este personaje que conozco, que sabe mucho de culturas prehispánicas y conoce los orígenes y conoce una cantidad de cosas, un día estaba en Bogotá. Y en Bogotá se utiliza algo que se llaman los pulgueros, que son ventas en la calle el día domingo. Se colocan chécheres, cachivaches, se colocan antigüedades. Y él se estaba dando un paseo por ese pulguero en Bogotá, cuando de pronto en medio de todo el reblujo observa unas piezas. Y entonces él le pregunta a la persona que las está vendiendo, ¿qué es? Y esa persona no sabe. Le dice, no, esto realmente alguien me debía 100,000 pesos y me los dio por los 100,000 pesos. ¿Y en cuánto lo estás vendiendo? Por 100,000 pesos. ¿Y vendes todas las piezas o vendes una? Vendo todas las piezas en conjunto. Ah, ok. Él no le demostró, digámoslo, a la persona que lo poseía, como decimos acá, el hambre. Ay, no, pero no la vaya a vender, se la recomiendo. No, él siguió su camino tranquilo, pero él me contaba que él salió, usted sabe que en Bogotá todo es lejos, salió, cogió un taxi, se fue para el apartamento donde se estaba quedando, se regresó con el dinero pensando que no hubiese hecho negocio este señor con eso que él había encontrado ahí. Cuando llegó el señor estaba allí, le dijo, mire sus 100,000 pesos y yo me llevo todo ese juego. Resulta que eso que tenía esa persona en ese pulguero eran unas piezas precolombinas y esas piezas costaban muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Finalmente con eso él logra, hace muchos años, antes de que hubiesen esas prohibiciones y toda esta serie de cosas acerca de lo precolombino, logra vender esas piezas
con esas piezas logra comprarse una propiedad en el Huila y edificar algo allá. ¿Por qué le cuento yo esta historia? Porque el que las tenía no sabía lo que costaba, no tenía ni idea, porque no tenía ¿qué? El conocimiento. Vino otro que sí vio el verdadero valor de las cosas y las compró. Entonces el reino de los cielos, le voy a decir esto, no es para gente ignorante, gente que ignora la verdad de la palabra. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que alguien encuentra, que luego se va, lo esconde y luego se va y compra de nuevo el terreno por causa de ese tesoro escondido. El reino de los cielos no es una baratija, escúcheme. Hay gente que en el afán de ganar adeptos en el cristianismo le ruegan a la gente: venga a la iglesia, congréguese, asista con nosotros, venga, Cristo le ama. Si hay algo que a veces me llena de rabia es ver imágenes en Facebook de un Jesús todo lánguido, un Jesús todo triste, todo emo, todo deprimido, que dice: yo sé que no me darás ningún like y yo estoy esperando. Un Jesús rogón, un Jesús mendigo. No, ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es tan elevado que es comparado con un tesoro. Por eso le quiero decir que yo, como pastor, yo no le ruego a absolutamente nadie para que sea salvo, porque entiendo el alto valor que posee el reino de los cielos. Pero hay gente que le insiste y es como una caridad, y la persona vino a la iglesia o se entregó a Cristo y es como si nos estuviera haciendo un favor a nosotros. No, el favor te lo estás haciendo tú mismo. Si tú perteneces al reino de los cielos, el único beneficiado no es Dios, eres tú mismo. Pero somos nosotros los que hacemos el voz a voz y los que llamamos a la gente, los que cogemos al reino de los cielos y le quitamos el valor. Lo subvaloramos, lo menospreciamos, le damos un menosprecio, lo ponemos por debajo del precio real. ¿Sabe? Usted debería sentirse orgulloso y sentirse orgullosa y sacar pecho y decir: yo pertenezco al reino de los cielos. Eso es un alto honor, pertenecer al reino de los cielos. Pero la imagen que nos han metido es del cristianismo, un cristianismo de miseria, de pobreza, un cristianismo, vení por favor, y como que Dios en el cielo está preocupado porque la gente no ora y porque la gente no lo busca. Olvídese de ese asunto. Es un alto privilegio. Yo, que me presenté a la embajada de Estados Unidos y que tuve la bendición de que nos aprobaran la visa, yo vi mucha gente rechazada, les decían que no, les decían que no. Mire, filas interminables de personas, todo el día, todos los días circula gente por allá que quiere entrar a ese país. Usted nunca va a ver a los Estados Unidos llamándote a ti: oiga, ¿a usted le interesa una visa americana? Venga, nosotros se la ponemos fácil. Y a veces nosotros somos así con el reino de los cielos. Presentamos un reino de los cielos de miseria. Ese no es el reino de los cielos. Yo le comparto a la gente, pero cuando veo que la gente no quiere, sencillamente yo no me desgasto, porque entiendo el alto nivel que es el reino de los cielos. Es el mayor reino, mayor que cualquier otro reino humano. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. No ese Jesús de Facebook que dame un like, ábreme la puerta por favor. Ese Jesús que está ahí todo con baja autoestima, pues porque no le dan un like. Eso es ridículo. Ahora, ¿qué dice el versículo 45? También el reino de los cielos es semejante a un mercader, y ellos sabían de qué les está hablando el Señor, que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es el reino de los cielos? Un tipo, un negociante, uno que sabe el valor de las cosas. Recuerde que las perlas se conocen al ojo que está entrenado, a nosotros no. Las perlas, obtenerlas es un esfuerzo. Sacarlas del fondo del mar es un esfuerzo. Las perlas son cosas, joyas extrañas. De hecho, hay perfumes que las dañan, no se puede echar perfume. Y hay perlas que son bastante extrañas en tamaño y en color.
Y el Señor les cuenta a ellos, recuerdo que ellos tenían ahí el mar de Galilea, y les cuenta y les dice, les voy a decir qué es el reino de los cielos. Es un hombre, un mercader, uno que sabe comprar perlas, que sabe de joyas, que tiene el ojo entrenado, y un día se encuentra con la más valiosa de toda su vida, y él va y vende todas las demás con tal de ganar a esta. Ahora, para yo poder entrar al reino se tiene que cumplir lo que dice Mateo 10:39. ¿Qué dice Mateo 10:39? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa? Establece el reino de Dios en mí, es tumba mi reino, tumba mis conceptos, tumba mi voluntad, tumba mis creencias, tumba lo que yo he hecho en mi vida. Establécete tú, voy a perder todo lo que había ganado hasta este momento por ganar un reino mayor y por ganar una vida mejor. Yo perdí todo lo que para mí era un trofeo en el mundo. Y voy a decir esto con mucho respeto. La gente que toma, y lo digo porque yo tomé y porque hice cosas en mi pasado antes de conocer del Señor, la gente que toma colocaba cervezas o botellas en la mesa para que se viera que somos muy buenos bebedores, un trofeo. Los hombres que conquistaban mujeres y mujeres eran como trofeos. Y le quiero decir que el apóstol Pablo dice que todo eso que antes consideramos ganancia, ahora es basura con tal de ganar a Cristo. Estar en el reino de los cielos, mi querido amigo, es un privilegio. Y si usted está en el reino de los cielos verdaderamente, no que te la creas si no estás, pero si estás dentro, siéntete, mejor dicho, el hombre y la mujer más afortunada de este planeta y más afortunada. Ahora, ¿qué son los estatutos de felicidad? Son unos parámetros, son unas normas, son unas reglas que si yo las cumplo en el reino de Dios, no fuera del reino, me van a dar ¿qué? Felicidad. ¿Qué es felicidad? La respuesta es muy fácil. Es el nivel de satisfacción que tengo con mi vida. Ahora, ¿qué es infelicidad? Pues es el nivel de insatisfacción que tengo con mi vida. La pregunta es, ¿qué tan feliz eres? En el mundo, en los reinos humanos, felicidad es sinónimo de belleza, de poder, de status quo, de dinero, de prestigio, de fama. Esa es la felicidad en los reinos humanos. ¿Cuánto dinero tienes? ¿En qué carro andas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde vives? Esa es la aparente felicidad del mundo. ¿Sabe una cosa? Usted puede ser muy feliz solo con estar en el reino de los cielos. ¿Qué es felicidad? El nivel de satisfacción que tienes con tu vida. Yo me siento feliz. De hecho, les voy a decir una cosa. Yo soy un hombre feliz. Muchas veces en conversaciones con Dios le he dicho esto a Dios. Dios, a mí no me falta nada. Ah, pastor, es que usted como todos los pastores está lleno de plata. Dios sabe que no. Dios sabe que pago renta. Dios sabe que lo único que tengo a mi nombre es mi esposa porque lo firmé en una notaría cuando nos casamos. ¿Sabe? La felicidad la entendí que no está en lo que poseo, sino en lo que Dios me da y puedo disfrutar. Uno de los momentos más hermosos que recuerdo ahorita es en diciembre. En diciembre estaba con mi esposa y con mi hijo en un centro comercial. Todo el mundo corría. Nosotros estábamos cambiando algo que le habían dado a ella. Y entonces lo estábamos cambiando y yo estaba afuera del almacén con mi hijo comiéndome un conito que no voy a decir de qué marca, pero vale como 2.500 pesos. Él y yo nos estábamos comiendo un conito. Y le cuento que en ese momento me estaba sintiendo tan feliz. No necesitaba grandes cosas, grandes lujos. ¿Sabe? Porque mi felicidad me la da el reino de los cielos. Ahora, si usted cumple estas reglas, esto es como una receta. Hoy mi esposa con mi hijo estuvieron haciendo pizza. Entonces ella hizo un video con él y entonces él contaba los ingredientes. Esto es yo no sé qué, esto yo no sé qué, esto yo no sé qué, esto yo no sé qué. Si usted tiene todos los ingredientes que yo le voy a dar, usted va a ser feliz en el reino de los cielos. Escúcheme, serás feliz cumpliendo los estatutos de felicidad. Para esto quiero que usted vaya conmigo allí mismo en Mateo, capítulo 5, y vamos a hablar de uno de los sermones más importantes del Señor. El Señor Jesús dio cientos de sermones, cientos, a lo largo de su ministerio en la tierra. Pero este es uno de los más importantes en cuanto a qué es el reino y sus estatutos. Le voy a enseñar qué son los estatutos de felicidad a través de un sermón que él dio en un monte,
en el monte de las bienaventuranzas, el sermón del monte, usted lo conoce así. Y él aquí nos va a contar cómo ser felices en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Voy a leerlo del 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted está tomando nota, coloque bienaventurados significa felices. Este es el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la felicidad. Lo primero que el Señor nos está diciendo aquí es: ¿usted quiere ser feliz? Lo primero que hay que ser es pobre de espíritu. Por mucho tiempo se creyó que los pobres de espíritu era la gente que nacía con algún tipo de situación, permítame decirlo respetuosamente, de retraso o alguna carencia mental. No, eso no son los pobres de espíritu. Realmente los pobres de espíritu que dice la Biblia es la gente que tiene hambre y sed de Dios y que reconoce su necesidad de Dios. Escúcheme, un pobre de espíritu es uno que todos los días le dice a Dios: dame más, te necesito más, necesito de ti cada día más. Y para ser un pobre de espíritu necesito una característica que sin esa no puedo vivir en el reino: se llama humildad. Sin embolatar Mateo, colóquele una cinta y acompáñeme a Lucas 18. Vamos a ver una historia de dos hombres que fueron a orar. Y estos dos hombres estaban en el mismo lugar, dos hombres en el mismo lugar a la misma hora, y ambos fueron a lo mismo, a orar. Pero ambos tuvieron un desenlace diferente. Mateo capítulo 18, versículo 9. Parábola del fariseo y el publicano. Usted recuerda que ayer yo le leía que a un filósofo, antes del Señor Jesús, le preguntaron cuáles eran las bestias más peligrosas, y él contestó: en el campo, el oso y el león; en la ciudad, el publicano y los piojos que se chupan la sangre. ¿Cómo era un publicano? Un recaudador de impuestos. Era una plaga para los judíos. Así que acá, en el templo, se van a encontrar dos hombres. Dos hombres que a nuestro ojo humano son distintos y tenemos una preferencia más por uno que por el otro. De hecho, si usted entraba a orar y veía a un publicano, creo que se te revolvía todo por dentro diciendo: ¿qué hace este ladrón acá? Pero mire lo que es un pobre de espíritu. Dice Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Recuerde que es una parábola, una enseñanza de la vida cotidiana. Dos hombres subieron al templo a orar. Lo primero, como estamos estudiando, subieron. ¿Por qué? Jerusalén queda en una montaña, en un monte, se llama el monte de Sión. ¿Subieron a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo para nosotros es una persona hipócrita, es una persona falsa, de máscaras, de dobleces. Fariseo en ese momento era una persona prestigiosa. Era un religioso, una persona que conocía la ley, la gente los consultaba: rabí, ¿qué hago ante esto? Maestro, ¿qué hago ante lo otro? ¿Qué piensa Dios? Un fariseo era una persona prestigiosa, respetable, era una persona que tenía influencia sobre el pueblo en ese momento. Entonces borremos esa imagen del fariseo como alguien hipócrita. No, era un tipo que la ropa lo hacía distinguir de los demás, tenía una ropa especial. Eran casi inmaculados, se creía que esta gente todo el tiempo oraban, que tenían una conexión directa con Dios, que estaban más allá del bien y del mal. Y estos dos se encuentran, un publicano, un ladrón, con un tipo, mejor dicho, casi inmaculado. Entonces el Señor Jesús nos va a contar en profundidad qué pasaba en esas oraciones, porque estamos aprendiendo a orar, y qué pasaba en sus corazones. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie. ¿Cuál es la postura que toma el fariseo? Se pone en pie, altivo, orgulloso. Oraba consigo mismo de esta manera. Permítame detenerme, por favor. Vuelvo y le digo, yo quisiera decirle tantas cosas, pero quiero ir despacio. Esta palabra a mí me sorprende y me preocupa. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Con Dios? No, con él. ¿Usted sabía que hay gente que ora con ellos porque su oración, por decirlo de algún modo,
no pasa del techo. Oraba con él. Él creía que Dios lo escuchaba, siendo un fariseo, siendo una figura respetable, siendo una figura que conocía la ley, siendo un maestro, siendo alguien que guiaba al pueblo. No era oído por Dios. Hay mucha gente que viene y le dice a uno, pastor, tal cosa, y uno le dice, ¿y ya oraste? Sí, ya oré. ¿Pero oraste con Dios? O tal vez oraste contigo mismo. Y este hombre oraba con él mismo y dice de esta manera, y nos describe cómo oraba. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba comparando, pero él era superior. Te doy gracias porque yo no soy como los demás. Típica actitud en alguien que no es escuchado por Dios. Alguien que es pobre de espíritu no es altivo. Alguien que es pobre de espíritu es ¿qué? Humilde. Le quiero decir esto. Seguramente cuando nos volvamos a reunir en medio de la congregación, estamos en el mismo lugar, a la misma hora, pero seguramente algunos serán escuchados y otros no. Este hombre entró a compararse. Miren, nunca se compare, porque esto exaspera profundamente al Señor. Gente que comienza, es que yo no hago, es que yo soy superior, y comienza a profundizar más en su comparación y dice, oraba consigo mismo de esta manera diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, ¿por qué decía ladrones? Porque tenía un ladrón ahí. Injustos, porque él se creía justo y el pobre publicano era un injusto. Adúltero, ni aun como este publicano. O sea, puso al publicano para justificarse él. Ahora, aquí él va a tratar de impresionar a Dios con algo que se llaman la obediencia y los sacrificios. Mire lo que dice, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nos metimos con el tema del diezmo. Ahora sí, se calentó esto. ¿Es malo diezmar y es malo ayunar? No, pero eso no te hace mejor persona. Te lo voy a repetir. ¿Es malo diezmar y ayunar? No, pero eso no te hace mejor persona. Hoy tuvimos ayuno y me acuerdo en este momento apenas. Hoy hicimos un ayuno. Pero si en el día del ayuno yo voy a oprimir al otro, en el día del ayuno yo voy a hablar mal del otro, el día del ayuno yo voy a tener odio en mi corazón, hermano, mejor no ayunes. Doy diezmo de todo. Pero si ese diezmo es fruto de ganancia deshonesta, es fruto de negocios ilícitos, eso no es algo que proviene de una buena fuente, mejor no diezmes. Y entonces este hombre dice, y como para impresionar, ¿no? Primero dice, yo no soy como este, y además de esto, diezmo y ayuno. Pero mire lo que sigue a continuación. Versículo 13. Más el publicano, comparado con un piojo que chupaba la sangre con una plaga, más el publicano, dice el 13, estando lejos, él no se acercaba, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál de estos dos cree usted que es una persona pobre de espíritu? ¿El fariseo que estaba por encima del bien y del mal? ¿O ese otro que estaba por allá compungido, agachado, humillado, diciendo, sí, yo sé que no está bien lo que hago, yo sé que no es correcto, yo sé que este trabajo de publicano está dañando a mis hermanos, pero ¿sabes qué, Dios? Te necesito. Un pobre de espíritu es aquel que tiene la capacidad de reconocer todos los días que necesitamos a Dios. El día que tú no reconozcas que necesitas a Dios, te desconectaste. El día, mire, le voy a contar un síntoma para saber qué tan en el reino estás o no. El día que dejas de orar es un día que le dices a Dios, hoy no te necesito. Claro, en época de COVID todo el mundo ora. A mí no me sorprende, todo el mundo publica cosas hermosas. Y sí, háblenme de la Biblia. Ay, el pastor a las 9, apaguemos la película porque primero Dios. Pero cuando todo esto pase, mucha gente dejará de orar. Y el día que tú dejas de orar es un día que le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Hoy no te necesito. Hoy no soy un pobre de espíritu. Pero el otro estaba diciendo de lejos, ni siquiera se puso en pie, estaba ahí medio postrado diciendo, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador.
No puedo ni siquiera levantar la mirada de lo mal, de lo sucio que me siento. Sé propicio a mi pecador. Una clave, estamos empezando. Una clave para estar dentro del reino de los cielos es ser un pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Lástima el tiempo, pero voy a decirte algo más antes de terminar. Versículo 14 dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre la gente altiva y la gente pobre de espíritu. Todos los días debo decirle a Dios: te necesito. ¿Sabe? Todos los días tengo que decirle: Dios, ayúdame, yo no sé cómo guiar mi vida. Cuando eligieron al hijo de David, a Salomón como rey, una de las oraciones más fascinantes de este hombre es: yo no sé cómo entrar ni cómo salir delante de este pueblo, ayúdame. Todos los días tenemos que decirle: Señor, no sé qué me depara el día, no sé qué va a pasar hoy, sé que van a pasar cosas buenas, pero te quiero decir una cosa: te anhelo, te necesito. Para mí eres una necesidad porque soy un pobre de espíritu. Voy a dejarlos, como se dice ahí, iniciados con la segunda cosa que tiene las bienaventuranzas. El segundo estatuto, que es unas reglas y unas normas para ser felices. Luego dice el 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mañana les voy a hablar de la venganza. Y les voy a hablar porque la Biblia dice que cuando uno llora, serás consolado. ¿Sabe por qué la gente no perdona? Le voy a contar por qué, aunque todavía no vamos a hablar del perdón, porque eso lo voy a tocar cuando estemos en el tema del Padre Nuestro, cuando dice: perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es una ofensa? Una deuda. Voy a terminar diciéndoles esto. Un hombre le dijo a John Wesley: nunca perdonaré a esa persona, nunca. John Wesley le dijo: entonces espero que nunca peques, nunca. ¿Sabe por qué la gente no perdona? Porque la gente cree que cuando perdonas, el que te hizo daño se quedará sin un castigo. El Señor Jesús les va a decir a ellos: en mi reino, en el reino humano, era ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie. Eso dice la Biblia. Pero en mi reino, tú no vas a vengarte. El que va a tomar la justicia es el rey de este reino. Por cuanto, si lloras, serás feliz, porque un día recibirás consolación, porque hay uno que te protege y que te defiende. Mañana vamos a entrar en aguas profundas. Padre Celestial, te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto, porque tu palabra es maravillosa. Gracias por el alimento que me das todas las noches. Gracias por este grupo de personas que están conectadas, ellos y sus familias. Permite, Señor, que podamos dimensionar la grandeza del reino de los cielos y sentir el alto honor y privilegio de ser un ciudadano de este reino. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús y te hemos orado por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.